Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Una vez más te saluda David Ben Yeshua, aquí en mi perfil. Ese es mi perfil de TikTok. Hoy vamos a aprender un tema muy importante que realmente es de escudriñar. ¿Qué significa esto? Es de profundizar. Y pedimos en el nombre del Señor Jesucristo que su Santo Espíritu nos dé la revelación que necesitamos para comprender ese maravilloso nombre, el cual he titulado la Biblia. Creo que vamos a comprender con este tema el día de hoy. Mira, ese santo libro que tú ves ahí en ese panorama profético, así le llamo yo, porque nosotros no adoramos imágenes, no les ponemos flores, no nos postramos ante ellas. Esto solamente es un panorama profético para todos aquellos religiosos que nos quieran meter, por ejemplo, en su anatema, como los católicos, por así decirlo, ¿verdad? Es un panorama profético solamente. Si realmente al día de hoy las personas se dieran cuenta por qué motivo el Señor nos dejó su bendita palabra, por qué Él nos la heredó, y que inclusive ganó ese sacrificio para todos aquellos que realmente dicen ser de Cristo, santificarnos para Él, que inclusive Él derramó su preciosísima sangre en la cruz del Calvario. Saludos para Alberto Luna y para todos los que se están uniendo en este live. Si las personas al día de hoy se dieran cuenta qué maravilloso es leer este maravilloso libro, que esta bendita palabra, mi amigo, que yo tengo aquí en mis manos, mira, fue perseguida. Esta Santa Biblia está escrita con la sangre de los santos mártires del Señor Jesucristo, con la sangre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, con la cual yo me cubro. Y que ciertamente aquí, en esta bendita palabra, hay verdadero poder, que hasta el diablo tiembla y su reino infernal. Que esta bendita palabra deberías de verla como tu norma de vida y regla de oro a seguir. Que ciertamente deberías de ver esta bendita palabra como lo más valioso en tu vida, porque tu salvación es personal, mi amigo. Y Dios demanda de nosotros que nosotros le dediquemos tiempo. Y ese tiempo que nosotros le dedicamos a Él, Él lo va a convertir en un tiempo eterno, en el cual nos gozaremos con Él por toda la eternidad. Pero al reino de los cielos no va a entrar nada que haga abominación, inmundicia, nada que inclusive no conozca el sacrificio que nuestro Señor y Salvador Jesucristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Esa bendita palabra que ha sido perseguida por emperadores romanos, por reyes aquí en la tierra. Esa bendita palabra que nunca ha podido desaparecer es la que nos da la instrucción, el manual de vida para que nosotros podamos entrar a la vida eterna. Esa bendita palabra que al día de hoy las personas en el mundo entero, en su gran mayoría, la siguen ignorando. Y que en el día del juicio, cuando se presenten ante el tribunal blanco del Señor Jesucristo, no van a poderle declarar al Señor: yo no lo sabía, Señor, yo nunca leí tu palabra. Porque inclusive en el Evangelio de San Mateo 24:14 dice: y será anunciado este Evangelio del reino a todo el mundo, a todas las naciones, para testimonio mío, dice el Señor Jesucristo. Y este Evangelio del reino será anunciado para testimonio. A ver, vamos a leerlo. Y será anunciado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a las naciones. Eso es, y después entonces vendrá el fin. Las personas al día de hoy no se dan cuenta que ya están en el fin del mundo. Basta con ver lo que está pasando, los terremotos, por ejemplo, las fuentes de las aguas ya se están convirtiendo en sangre, como está profetizado, por ejemplo, en Apocalipsis, revelación del Señor Jesucristo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, hasta el 8, los sellos y las trompetas. Las personas al día de hoy no se dan cuenta que ya se puso la marca de la bestia, que no va a haber un segundo templo, que no va a haber un anticristo gobernante mundial, porque la figura del anticristo, que es el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se levanta y se opone contra todo aquello que se llama Dios, de tal modo que se hace un objeto de culto sentándose en el templo de Dios, pues precisamente es el hombre que no se ha arrepentido, que no ha vuelto a nacer, y que ahora con la marca de la bestia, ahí ya son tronos ellos de Satanás el diablo. Ese es el espíritu del anticristo, al cual el apóstol Juan habla en su primera epístola, capítulo 2, versículo 18. Las personas al día de hoy realmente no se dan cuenta que están viviendo una muerte espiritual tan severa, que si realmente al día de hoy comprendieran lo que significa acercarse a Dios, este bendito manual de vida que tengo aquí en mis manos, mira, que tiene gran poder, el poder de nuestro Dios, el Todopoderoso, en el cual se encuentra reservada la vida eterna para todo aquel que lo lee,
que realmente se sujeta al Señor, porque no solamente es leer, no es un simple libro, es el manual de vida, es el registro en el cual Dios realmente nos habla acerca de su creación, nos habla acerca del sacrificio expiatorio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nos habla acerca de cómo vivir delante de Él para caminar en luz, nos habla de cómo no andar en tinieblas. Esa santa Biblia, esa bendita palabra que ha sido perseguida y más que nunca desde el primer siglo, imagínate, si no será palabra de Dios, que Satanás, el diablo, siempre se ha intentado con todas sus fuerzas erradicarla y nunca lo va a lograr, ni lo logrará. Nunca, jamás. Es imposible. Pues por esa bendita causa, nuestros hermanos cristianos del primer siglo, al igual que en la Edad Media, al igual que en la Alemania nazi, nuestros hermanos judíos pagaron el precio, porque muchos sí creyeron en Dios. Hoy vamos a comprender a grandes rasgos el tema de la Biblia. Y de antemano, mira, déjame decirte algo que alcanzo a comprender, ¿verdad? Por revelación del Espíritu Santo. A nosotros nos hicieron creer, por ejemplo, que la Biblia contiene 66 libros. Voy a ver si me acuerdo de memoria porque me gusta memorizar, ¿verdad? Gloria a Dios. Pero la Biblia, mi amigo, no tiene 66 libros. Un saludo para Carol Kidman y para todos los que se están uniendo a este live. La Sagrada Escritura no contiene 66 libros. Yo no me sé todos los que realmente pueda haber que son de inspiración divina, pero recordemos que hubo un canon en el cual, por ejemplo, en el 325, como en el concilio de Nicea, en el concilio de Cartago, y en esas cosas abominables que hizo la gran ramera, que se puso como la iglesia de Dios, realmente quitaron muchos libros. Inclusive la Sagrada Escritura la tenían bajo llave y solamente la daban a conocer a aquellos que se decían ser los clérigos, metiendo lo que es el sistema también laico, lo que actualmente tú ves en las protestantes denominacionales de fin de semana. Hasta que un hombre justo, un hombre bueno, llamado John Wycliffe, que fue maestro de John Huss, que por cierto John Huss, su discípulo, fue prácticamente inquisido. ¿Qué significa eso? Lo quemaron en la hoguera, pero dio testimonio de amar a Dios hasta el final, así como nuestros hermanos cristianos del primer siglo. Ya después vino lo que es William Tyndale. William Tyndale en el año 1500 fue quien sustrajo realmente la Biblia, porque él fue un monje. Él fue un monje de la Iglesia Católica. Pero él sustrajo la Biblia que tenían bajo llave para traducirla al idioma vernáculo, es decir, a nuestra lengua materna, y pudiésemos comprender el contenido de lo que ella tiene. Pues se aventaron más de 8 siglos la Iglesia Católica, Apostólica y Romana en esconder este santo libro, que debes de verlo como el manual de tu vida. Porque si tú no lo ves así como un diseño perfecto en tu creación, la Santa Biblia, estás caminando en tinieblas, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Y por nunca abrirlo y tenerlo como un amuleto. ¿Qué significa un amuleto? Como cuando una persona coja pende de una muletilla, ¿verdad? Para caminar. Es que hoy yo me siento mal, me siento triste. Voy a abrir la Sagrada Escritura para ver qué es lo que me dice Dios. Eso es tenerla como un amuleto, mi amigo. Esa bendita palabra va a ser tu juez en el día del juicio, porque nunca te acercaste a ella. Qué curioso cuando compras un televisor, una radio, por ejemplo, una lavadora, para un artículo doméstico para tu casa. Qué curioso es que cuando tú lo pones a trabajar y cuando se te descompone, inmediatamente vas a que te apliquen la garantía, ¿no? Pero qué curioso es que ese manual de vida al cual Dios te da, para que esa garantía de vida sea eterna en el amor de Cristo, siempre la has ignorado. Pero algo que tenga que ver con tu televisor, con tu artículo electrodoméstico o de tu casa, ese no lo ignoras. Inclusive en cuanto se te descompone, vas y pides y demandas la garantía que ellos te dieron para que te lo vuelvan a componer. Imagínate el creador de todas las cosas, que también tiene su segundo evangelio que se llama su creación, porque es imposible que nosotros digamos que eso fue obra del Big Bang, ¿no? Es imposible, porque hay un creador perfecto, hay un ser todopoderoso realmente que tiene cuidado de su creación. Y hay un ser todopoderoso que ama a los que le aman a Él, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y que por ese gran poder realmente no va a ser justificado todo aquel hombre que se presenta ante el tribunal de Cristo diciéndole que no lo sabía, que Él nunca supo su bendita palabra, porque te lo vuelvo a repetir, el Señor ya lo declaró en los evangelios. Y será anunciado este evangelio del reino para testimonio a todas las naciones. Voy a leerlo porque se me está complicando un poco el pasaje bíblico. Mira lo que dice Mateo 24:14. Mira lo que dice la Santa Biblia, amigo, amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Mira, vamos a ver.
Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Nadie le va a poder decir al Señor, yo no lo sabía, Padre, yo no lo sabía. Nadie va a poderle decir al Señor, mira, yo hice más cosas buenas que malas, por tanto, no me mandes al lago de fuego. Señor, yo te amo, solo que estaba confundido, yo no supe, Señor. Cuando veas a los santos ángeles de Dios frente al tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo, abrir los libros, los de las obras y el de la vida. Cuando los veas ahí te vas a dar cuenta, mi amigo, de todo esto que se te está predicando el día de hoy. A ver, un momentito. Ahorita volvemos. Listo, ya estamos aquí otra vez. Mira, si no se está predicando palabra de Dios, que inmediatamente se me bajó la luz. Porque el enemigo tiembla, porque esta palabra es con poder. Y no le conviene que las personas despierten del anatema y del engaño en el cual los tienen inmersos, sumidos hasta el día de hoy. ¿Te fijas? Un saludo para mi amado hermano en Cristo, Jefe, de escriba de justicia, una ramificación del justo Enoch, un ejemplo de vida para que realmente nosotros sigamos al Señor Jesucristo. Ese es mi hermano Alan. Un verdadero israelita, como el Señor Jesucristo le dijo a Natanael. He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño, porque mi hermano se esfuerza también con Dios. Y así deberían de ser todos. Yo amo a mi hermano Alan Jeffet, porque es un verdadero hermano en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así como sé que Él me ama. Saludos, mi hermano Alan. Dios te bendice, y a todos mis hermanos que realmente se esfuerzan por vivir como Dios manda. Ante el tribunal de Cristo no le vas a poder declarar tú, Señor, no lo sabía. Porque ese tribunal del Señor Jesucristo, el tribunal blanco que aparece en Apocalipsis 20, 11 al 15, ahí se te va a declarar por qué no puedes entrar a la vida eterna. Y precisamente, ¿sabes por qué? Porque ignoraste el amor de Cristo. Hazte cuenta que al día de hoy todas las personas que no leen la palabra de Dios no están siendo transformados y guiados por el Espíritu Santo, porque por este mundo no andas huérfano, mi amigo. O eres hijo de Dios o eres hijo del diablo. Pero huérfano no estás en este mundo. Y si tú no conoces a Dios a través de su bendita palabra, porque no tienes una comunión con el Señor Jesucristo, tú vas directamente al lago de fuego porque estás caminando en tinieblas. Así tal cual como lo está escuchando. Mas sin embargo, a todos aquellos que leen la palabra del Señor, se sujetan a lo que el Señor enseña y tienen revelación del Espíritu Santo, bendiciones para ellos. Ahí no hay más que decir. Sigan esforzándose, hermanos, porque la llegada del Señor Jesucristo está más cerca que nunca. Ahora más que nunca. Pues hoy vamos a comprender todos esos conceptos. Mira, ¿podría extenderme tanto? Voy a decirte algo así esencial, nomás para que te des una idea de qué tan maravilloso es leer la palabra del Señor. La palabra del Señor, para todos aquellos ateos, impíos, que por cierto yo no hablo con ateos, no pierdo mi tiempo es valioso, es de Dios, amén y aleluya. Yo hablo a las personas humildes y aquellas que con un corazón contrito y humillado desean acercarse a Dios. Amén. Mira, la Sagrada Escritura, para escribirse, tardó 1600 años, alrededor de 1600 años, 1400 años antes de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y 200 años después de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por ejemplo, quienes escribieron la Sagrada Escritura, por ejemplo, fue alrededor de un grupo de 40 personas, entre ellos los profetas, los apóstoles y los santos del Señor Jesucristo. Así como los profetas del Señor nuestro Dios, el Todopoderoso, quien es el mismo, en lo que tú conoces como los escritos antiguos del antiguo Israel, nuestros hermanos hebreos. ¿Fijas? Y nuestros hermanos arameo, hebreo, griego, judío, cristianos del primer siglo, hasta estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Ellos sellaron su testimonio porque fueron mártires del Señor Jesús. Ellos fueron mártires, mi amigo. Sellaron su testimonio de amar al Señor hasta el final. Y para esto tú puedes ver la carta a los hebreos. Pues nomás para que te des una idea. Quienes, por ejemplo, después de la deportación de Israel a Babilonia, empezaron a guardar y escribir los santos escritos, que por cierto a mí me tocó verlos cuando vino la Feria Internacional del Libro aquí a Guadalajara, Jalisco, México, en el 2013, y yo los vi con unos vidrios blindados, porque nuestros hermanos judíos sí cuidan la Biblia. Ellos tienen la Biblia realmente pura, o sea, sin alteraciones. Imagínate al día de hoy, todas las Biblias, el diablo les metió garra. Realmente no es tan grave, son unas que otras palabras, pero te recomiendo que vayas a una Biblia interlineal para que sepas a lo que me refiero. Ahí me tocó palpar con mis manos esos vitrales blindados donde están los sagrados escritos. Vamos para que te des una idea.
Por ejemplo, después de la deportación de Israel a Babilonia, estuvieron, por ejemplo, los soferines. ¿Qué significa esto? Los que letra por letra contaron la Sagrada Escritura con sus más de 840,000 letras, más de 840,000 letras, 8,140,000 letras. ¿Te fijas? Ellos contaron letra por letra la palabra del Señor. Imagínate. Ellos, por ejemplo, conservaron en papiros, así como lo escuchas, ahorita vamos a leer acerca de eso, la Santa Biblia. Pero ya después, con el paso del tiempo, esos papiros se estaban dañando por la humedad, por el moho, porque estaban en lugares que realmente estaban a punto de desaparecer. Nomás para que veas la mano de Dios, si no es la palabra del Señor. El Señor permitió que se conservara inclusive en piel de cabras, en piel de ovejitas, así, en piel de asno, así como lo estás escuchando, mi amigo. La bendita palabra de Dios fue conservada. Ya para el siglo II, como para el siglo II más o menos, primero fueron los copistas, después fueron los masoretas. Los masoretas fueron los que empezaron a dividir la Sagrada Escritura poniéndole puntos, comas y corchetes. Pero en un principio la Sagrada Escritura no tenía divisiones, inclusive no tenía capítulos ni versículos. Eso fue en el año 1500 y 1547. Imagínate, para el 1778 Voltaire, que era un racionalista, es decir, un ateo, con toda la mano, dijo que la Sagrada Escritura en 100 años no sería más. De 1778 al 2025, imagínate los siglos que ya pasaron, por lo menos un par de siglos. ¿Te fijas? Por lo menos un par de siglos. Y la Biblia se sigue multiplicando, porque este santo libro es la palabra del Señor. No es para que te des una idea. Para 1947, en las cuevas de Qumran, a 7 kilómetros al sur de Jerusalén, un pastor de cabras halló los escritos antiguos de la Santa Biblia y los dio a conocer. Porque los esenios, por ejemplo, también los esenios judíos, también conservaron los santos escritos. Y hasta el día de hoy, gracias a la Reforma, gracias a Dios y a través de ellos, pero aquí yo no te hablo del sistema clérigo laico, porque la Reforma no trajo el patrón de la Iglesia del Señor Jesucristo como sus santos apóstoles, puesto que ellos no se congregaban en templos, en edificios, en palcos, en pabellones. No, mi amigo. Ellos literalmente, lo único que hicieron en la Reforma fue traer la Sagrada Escritura para que tú la tengas en tu lengua vernácula, que tú la puedas leer en tu idioma, es a lo que me refiero. Es lo único que logró la Reforma, pero sí fue mucho, porque ya no estamos esclavos a lo que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana se puso como el sistema clérigo, que significa los portadores de la verdad, cuando es una gran mentira. Cuando nuestro Señor Jesucristo, hace más de 2000 años que Él vino, fíjate, nos dice de esta forma, ¿verdad? Dice de la siguiente forma: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a nosotros hizo el pobre, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Sabías que esta grande Biblia, este gran tesoro que el Señor nos heredó, también representa una riqueza en la vida eterna? Porque ahí no va a haber gente pobre, mi amigo, ni en el aspecto material, ni en el aspecto físico, porque todos los que estemos predeterminados, eso te habla acerca de la presencia de Dios. Por ejemplo, los unitarios, que son menos que abono de vaca, porque el abono de vaca sirve para fertilizar la tierra, le llaman a nuestro Señor Jesucristo un simple hombre. Y si se habla de la preexistencia de los cristianos, quiero que sepas, Dios a los que llamó, también a esos ya los había elegido. Dice, por ejemplo, Efesios capítulo 1, Romanos 11:29, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conforme a la imagen de su Hijo. Entonces ahí te habla de la preexistencia de los elegidos y seleccionados de Dios. Pero esto no significa que la salvación no se pierda. Para los seleccionados y elegidos de parte de Dios, también nosotros tenemos que estar al día. ¿Qué significa esto? Teniendo una comunión con el Señor y Salvador Jesucristo. Porque si nosotros también faltamos y descuidamos nuestra salvación, como dice en la carta a los Filipenses, con temor y temblor, también Dios nos puede borrar del libro de la vida. Pero los elegidos y seleccionados también habla de la presencia de Dios, porque es la preexistencia de sus santos. ¿Te fijas? Puedes leer 1 Pedro capítulo 1. Por cierto, en mi perfil Miguel Leiva, ahí tengo un título que se llama la presencia de Dios. Ahí te habla de los elegidos y seleccionados. Puedes irte a mi perfil Miguel Leiva en mi Face y te vas a dar cuenta acerca de lo que te explico. Pues vamos a entrar ahora sí al tema de hoy. Mira, es tan vasto, tan hermoso, que realmente me la pasaría aquí horas y horas y horas hablándote acerca de la Santa Biblia. Imagínate, ¿verdad? Vamos pues ahora sí a entrar a este pasaje bíblico al día de hoy, el cual se llama la Biblia. Vamos a comprender qué es la Biblia.
Y como te decía anteriormente, reyes en la antigüedad la han querido desaparecer. Por ejemplo, yo soy cristiano bíblico evangelista, amigo. Soy judío, sí, mis raíces son judías. No hablo hebreo, pero mis maestros son hebreos. Ellos sí lo hablan. Ellos realmente me enseñaron a mí, al día de hoy, lo poco o mucho que pueda saber por revelación del Espíritu Santo. Y ellos no estaban en templos hechos por manos de hombres, al contrario. De ahí ellos sacaban, como en mi caso, a los que vieron que eran espirituales. Gloria a Dios, ¿verdad? Eso es Rocco 77. Yo soy judío, sí, mi sangre es hebrea por mis padres, ¿verdad? Y por mis maestros que ellos me enseñaron, pues me enseñaron muchas cosas de lo que te estoy declarando el día de hoy, pero no soy judaizante ni soy legalista, ¿verdad? Mas, sin embargo, si alguien quiere judaizar y legalizar, aquí yo le invito a tener un debate en el nombre del Señor Jesucristo para que podamos hablar acerca de la Biblia, ¿verdad? Entonces seguimos aprendiendo al día de hoy. Bueno, ya comprendiendo todo esto, vamos a citar un pasaje bíblico de apoyo. Es Juan 5, 39 y 43. Veamos qué es lo que dice Juan 5, 39 y 43. Mira, dice la siguiente forma. Escudriñen las escrituras, por cuanto ustedes piensan que en ellas tienen la vida eterna, porque ellas testifican acerca de mí. El Señor Jesucristo estaba dando fe de los santos escritos, de que ciertamente estaban dando testimonio acerca de su venida. Imagínate, Él le inspiró a través de su Santo Espíritu. Él le inspiró. Entonces les estaba diciendo a los fariseos que escudriñaran, es decir, profundizasen las escrituras, porque a ellos les parecía que ellas hablaban acerca de Él, porque nunca lo reconocieron. Preferían la gloria de los hombres que la gloria de Dios, puesto que no le aceptaron. ¿Te fijas? Esto se lo decía a los fariseos el Señor Jesucristo. Ya desde aquí te puedes dar cuenta qué tan maravilloso es conocer palabra del Señor, porque antemano el Señor te lo está declarando, ¿verdad? Escudriñen las escrituras. Aquí lo puedes tú traspolar al mundo actual, al mundo entero. Escudriñen, profundicen mi palabra, porque a ustedes les parece que ellas hablan acerca de mí, y si no las escudriñas, mi amigo, entonces tú caminas en tinieblas. ¿Por qué? Porque realmente no puedes ser salvo. ¿Te fijas? Un saludo para todos los que se están uniendo y se siguen uniendo. Gloria a Dios, amén, aleluya. Vamos a ver qué es lo que dice en el versículo 43, este pasaje también que malversaron, haciéndote creer que hablaba del anticristo gobernante mundial, lo cual es una mentira. Ya te lo dije al inicio de esta predicación. Por cierto, todas mis predicaciones que hago aquí en TikTok están quedando guardadas enfrente de esta plataforma, en la acera de la esquina. Caminas 2 cuadras hacia arriba, después otras 3 hacia abajo, te vas por el Kinder Idolina Gaona Ruiz, y después te vas otras 3 cuadras hacia abajo en la Escuela Guadalupe Victoria. Allí yo estudié. Ahí te puedes dar cuenta en mi perfil Miguel Leiva todas mis predicaciones que estoy haciendo aquí en TikTok. Un poco de broma, no hay que ser religiosos, ¿verdad? Juan 5:43 dice de la siguiente forma: yo he venido en el nombre de mi Padre y no me han recibido, pero si viniera otro en su propio nombre, a ese recibirán. Y aquí nos hicieron creer, porque inclusive yo también estuve engañado con lo de la doctrina del anticristo gobernante mundial, que iba a aparecer un hombre que era el superhombre aquí en la tierra, que prácticamente iba a subyugar al mundo entero, haciéndose pasar como el anticristo, que los primeros 3 años y medio tú vas a tener una relativa paz, pero después se va a quitar la máscara y ya va a aparecer como el hombre de pecado, el hijo de perdición, el que se levanta y se opone contra todo aquello que se llama Dios, de tal modo que ese es un objeto de culto, sentándose en el templo de Dios. Pero esto ya sucedió, ¿sabes con qué? Con la marca de la bestia que se empezó a poner a partir del 2020. Vete ahí en mi perfil Miguel Leiva y te vas a dar cuenta acerca también de ese tema. Tengo un título que se llama Características de la marca de la bestia, ¿te fijas? Entonces, no va a haber un anticristo gobernante mundial y no va a haber un tercer templo. Entonces, aquí ya nos estamos dando cuenta acerca de eso, ¿verdad? Y si alguien con la palabra del Señor y realmente con dominio propio, porque recordemos que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si alguien quiere refutarme o hacer un debate, yo estoy de acuerdo. Pero siguiendo ese modelo, ¿verdad? Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para enojarse. Porque en la ira del hombre no procede la justicia de Dios, mi amigo, ¿te fijas? Entonces también dice en Proverbios: el que responde palabra antes de oír, le es oprobio y fatuidad, porque Dios te ve como un hombre feo, como algo rarito, ¿te fijas? Entonces vamos a ver, aquí ya comprendemos esto. Ahora sí vamos a irnos al tema de la predicación del día de hoy, la Biblia. Realmente son 3 versículos muy poderosos, porque la palabra del Señor es poderosa. Y yo lo estoy relacionando, por ejemplo, en 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19. Vamos a ver.
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 19 al 21, si mal no recuerdo. Sí, al 21. Vamos a ver qué es lo que dice la Santa Biblia. Mira, dice de la siguiente forma: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén y aleluya. Vamos pues a empezar a comprender este hermoso pasaje bíblico fulminante, sobre todo para todos aquellos que son ateos y que quieran seguir empesimismados en sus delitos y pecados. El primer concepto, aquí el Señor Jesucristo te está hablando de que Él es la estrella de la mañana. Saludos para Erlinda Gómez. Y user termina con 7494. Para todos los que se están uniendo, gloria a Dios, amén, aleluya. Qué bueno que lo hagan, y más mejor que realmente se sujeten al amor de Cristo, a su bendita palabra, y se arrepienten de sus pecados, porque el Señor está más cerca que nunca. Gloria a Dios, amén, aleluya. Mira, dice: así también tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en el lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Mira, en la Sagrada Escritura se le llama lucero de la mañana al Señor Jesucristo, no lo que te hacen creer, que la estrella matutina es Satanás. Bueno, ese es su, ¿cómo te puedo decir? Ese es su mayor deseo, ese es su mayor anhelo del perverso, porque recordemos que el perverso no es omnisciente, no es omnipotente y no es omnipresente. Esos atributos solamente le corresponden a Dios. Pero como sus hijos, realmente las iglesias denominacionales de fin de semana, protestantes, su gran ramera que las parió, si supieran todo lo que hay ahí adentro, mi amigo, realmente se irían para atrás, caerían de espaldas sin poderse levantar. Si supieran todo lo que opera ahí por su baja vibración de pecado, porque no se santifican para Dios, realmente estarían conscientes de lo que se les está hablando el día de hoy. Mira lo que dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro. El lugar oscuro es este mundo. Y esa lámpara es el Espíritu Santo que vive dentro de los hijos de Dios, de mis hermanos en Cristo. Por eso dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. ¿Te fijas? Entonces, esa lámpara que es el Espíritu Santo, como el aceite que está en la lámpara de las 5 vírgenes prudentes, así Dios nos ve a nosotros, sus hijos. Debemos de estarlo alimentando constantemente, con la oración, leyendo la palabra del Señor y orando a Él, orando al Padre en el nombre de Cristo, para que nosotros avivemos el fuego del Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Que esa preciosa lámpara, que es el olivar virgen de Dios, cada momento nos fortalezca para luchar contra el pecado. ¿Te fijas? Porque no habéis resistido contra el pecado, batallando hasta la muerte, ¿verdad? Dice el apóstol San Pablo, ¿sí o no? ¿Verdad que sí dice? Dice, por ejemplo, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levantan contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Entonces, aquí dice: y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Este megalómano redomado llamado Satanás el Diablo se hizo pasar como la estrella matutina, el lucero de la mañana. Pero este atributo le corresponde a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sabías que inclusive así se declara Él, porque Él lo es? En Apocalipsis capítulo número 22, el último capítulo de la Sagrada Escritura, ahorita lo vamos a leer para que te des cuenta. Mira, en Apocalipsis 22, 16, dice la siguiente forma. Vamos a leerlo. Apocalipsis 22, 16. Fíjate lo que dice la Santa Biblia. Mira, dice: yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de darles a ustedes testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Amén y aleluya. Entonces, para ustedes, brujos, realmente ahí les va, porque su lucero matutino no es el diablo. El lucero matutino es mi Señor y Salvador
Jesús Cristo. No hay más. Otra cosa también, para ustedes católicos también, así como se oye. ¿Y saben por qué? Porque cuando ustedes pretenden darle un culto a Dios en esa gran ramera que las parió con sus cánticos gregorianos, con lo que se llama como el Ángelus, ustedes realmente están rindiéndole un culto a su diablo, al padre de ustedes, a quienes ustedes sirven, así tal cual. Entonces también para ustedes, porque el Ángelus se le llama así, por ejemplo, a Luzbel, que es un término que la Iglesia Católica, al igual que los brujos ocultistas, le dieron al diablo, porque significa portador de la luz. Ahora, ¿por qué se le llama así? Ahorita más adelante te lo voy a decir para que lo comprendas más. Un poquillo más adelante. Entonces, fíjate, ese lucero de la mañana también puede ser una agencia donde el Señor Jesucristo opera en su reino celestial. Ese lucero de la mañana también en el firmamento existe como la estrella matutina, quiero que sepas. Pero ¿por qué se le llama al Señor Jesucristo el lucero de la mañana? Porque Él es la luz de la vida, Él es el pan de vida. Por eso se le llama el lucero de la mañana. Pero ese lucero de la mañana también cuando empieza a amanecer, cuando ya está terminando la noche, es el último que empieza a meterse, pues, no sé si por el este o el oeste, no he analizado, pero empieza por meterse, por ejemplo, a los palacios celestiales, como dice, por ejemplo, Enoch. Enoch te habla mucho acerca de eso, el camino de las estrellas, por dónde entran, por dónde se meten, por ejemplo, el sol, la luna. El libro de Enoch te habla de eso, mi amigo. Quiero que sepas. Entonces, la estrella de la mañana también es una agencia donde el Señor Jesucristo opera, pero ese título se le atribuye a Él. ¿Tú crees que no? Si a los santos ángeles también se les llama estrellas, cuanto más al Creador de todas las cosas, el ángel del pacto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pues Él también se le relaciona con una estrella. ¿No vieron, por ejemplo, la estrella de Belén? Esa también puede ser la estrella matutina. Es una agencia donde el Señor Jesucristo opera y existe en el firmamento, por si no lo sabías. Entonces, ya comprendiendo todo esto, ya desbaratamos prácticamente el idilio de Satanás. Prácticamente el deseo vehemente de hacerse pasar como la estrella matutina, lo cual es una gran mentira. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías 14:12. Vamos a ver qué es lo que dice Isaías 14:12 acerca de este ser perverso. Isaías 14:12. Un pasaje bíblico muy clave que te habla acerca de eso que te estoy expresando el día de hoy. Mira, dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? ¿Te fijas? Lucero, hijo de la mañana. Porque antes de rebelarse contra Dios, a este se le conoció como el lucero, hijo de la mañana. Pero no se le está diciendo lucero de la mañana, que es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Te fijas? Entonces, ya aclarado el anatema en el cual siguen engañando, pues seguimos adelante. Lo vuelvo a leer, mira. ¿Cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Ahí está, ¿te fijas? Entonces, aquel que pretendía poner su trono a un lado del monte de Dios, que es el monte Sión, el lugar más alto en la cúspide de los cielos, sí, porque estamos hablando de las dimensiones de las dimensiones, de la dimensión de las dimensiones, pues realmente Dios lo abatió hasta la tierra y por debajo de la tierra. Entonces, la agencia del diablo no es la estrella de la mañana, sino los infiernos. Dios lo reprende en el nombre de mi Señor y Salvador Jesucristo. Amén, aleluya. Ahora, te decía, por ejemplo, que nuestro Señor y Salvador Jesucristo es la aurora de la mañana, la estrella matutina. También puedes verlo desde ese punto de vista. Vamos a ver qué Él dice acerca de sus hijos. En Proverbios 4:17 al 18, veamos qué es lo que dice la Santa Biblia. Proverbios 4:17 al 18. Fíjate lo que dice la Santa Biblia. A ver si me acuerdo. Si no, te lo leo. Voy a leerlo. Refiriéndose a los malos dice, porque comen pan de maldad y beben vino de violencia, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento en resplandor hasta que es pleno el día. Amén y aleluya. Porque así como cuando la estrella matutina se mete por el este o por el oeste, no recuerdo muy bien por dónde, pero se mete a los portales celestiales, ¿sí? Que es una agencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, puedes verlo desde ese punto de vista. Así como esa estrella se mete y cuando Dios envía su primer rayo de sol aquí a la tierra, puedes verlo tú como desde las 7, 8 de la mañana del tiempo que nosotros vivimos, porque también estamos encerrados en una dimensión oscura, quiero que sepas, donde los días surgen de 24 horas. Por ejemplo, también nos dividen por días,
semanas, meses y años bajo el calendario gregoriano, porque como dice en el profeta Daniel, que el maligno pensaría en cambiar los tiempos, puesto que inclusive en el calendario hebreo no se regía por el calendario gregoriano, que es el de 365 días de 24 horas al día, ¿te fijas? Entonces nosotros estamos en una dimensión oscura, en esta agencia llamada mundo, donde opera Satanás, ¿te fijas? Pero en la eternidad no hay tiempo, mi amigo. El tiempo se detiene porque los tiempos residen en Dios. El cronos de tus relojes no es igual al cronos de Dios. ¿Qué significa eso? El tiempo. Porque el tiempo de Dios es el kairos. ¿Qué significa? La eternidad. Y el tiempo de nosotros es el cronos, que es el tiempo de nuestros relojes, como te decía anteriormente. Entonces, ya comprendiendo todo esto, ahí te puedes dar cuenta que dice el Señor Jesucristo: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Pero aquí también el aspecto espiritual hace alusión a que si nosotros permanecemos en el amor de Cristo, testificando con nuestra vida y teniendo una comunión con Él hasta su venida, que ya no estamos lejos de eso, esto es un motivo de alegría para todos aquellos que se santifican para Dios y tienen una comunión con el Señor Jesucristo y practican la oración. Ya no estamos lejos de eso. Entonces, esa luz también significa que nosotros estamos resplandeciendo cada día más mientras tenemos una comunión con el Señor Jesucristo, hasta que nuestra luz sea perfecta. ¿Qué significa eso? Que el Señor venga y nos transforme con cuerpos glorificados para llevarnos a su gloria eterna. ¿Te fijas? Esto es lo que se conoce como el arrebatamiento, que viene en 1 Tesalonicenses 4:13 al 18, pero no es antes de la gran tribulación, mi amigo. Es después, hasta la final trompeta, el día final. ¿Te fijas? Entonces, seguimos avanzando. Entonces ahí es lo que significa, ¿verdad? Que la luz de la aurora, la luz de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y si lo quieres relacionar al tiempo, también significa que cuando el primer rayo de luz que Dios envía del cielo hacia la tierra, ¿sí? Realmente cuando recorre el sol la tierra, como está escrito en los Salmos, ¿sí? Como un gigante, entonces eso también significa que el primer rayito de sol viene aquí a la tierra a las 7, 8 de la mañana, pero ya cuando las 12 ya pega más el sol, ¿te fijas? Hasta que el día es perfecto. Si lo quieres relacionar en cuanto al tiempo, también eso significa, no hay ningún problema. Estarías bien, ¿verdad? Yo te lo dije en el aspecto espiritual y en el aspecto también, por ejemplo, del tiempo en el cual nosotros estamos encerrados, ¿te fijas? Vamos a ver entonces, pues. También aquí hace alusión el pasaje bíblico que te decía de Isaías 14:12, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Sí, realmente eso dice en los Salmos. Por ejemplo, no recuerdo qué salmo es, pero dice que el sol, cuando Dios realmente lo envía, recorre la tierra como si fuera un gigante. Es decir, que Él envía, por ejemplo, vida a la tierra para que germine, por ejemplo, en el campo el cereal. ¿Te fijas? Eso es lo que significa. El salmo no recuerdo cuál es, pero sí le dice así. ¿Te fijas? Que realmente es como el sol que sale detrás de sus tálamos y recorre la tierra como un gigante. Eso es. Vamos a seguir aprendiendo, pues. Vamos a seguir aprendiendo. Entonces vamos a ver. También vamos a leer 2 Corintios 11, 14 al 15, refiriéndose a ese ángel de luz, que se disfraza como ángel de luz, que es el diablo. Vamos a ver qué es lo que dice 2 Corintios 11, 14 al 15. 2 Corintios 11, 14 al 15. Vamos a ver qué es lo que dice la Santa Biblia. 11, 14 al 15 dice: así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Dice: y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Y aquí se refiere a los falsos predicadores, por ejemplo, a los falsos, ¿qué te podría decir? Evangelistas, a todo lo que realmente no honra a Dios. Vamos a ver qué me está diciendo aquí este amigo que me está interrumpiendo, pero vamos a ver. Entonces la tierra es fija y no se mueve. Es el sol que se mueve, ¿cierto? Según la Biblia. Sí, Rocco, realmente así es, porque inclusive el planeta Tierra no es redondo, realmente es una planicie. Pero si quieres, al final de esta aplicación podemos platicar, pero hay que darle oportunidad a la palabra del Señor, ¿verdad? Pero sí, dice, entonces la Tierra es fija y no se mueve, es el sol que se mueve, ¿cierto? Según la Biblia. Sí, porque la Sagrada Escritura también dice en el Santo Job y en Isaías, por ejemplo, que Dios, los pies del Señor están sobre la tierra, ¿te fijas? Entonces la tierra es el escabel de Dios. La tierra está fija, realmente sí es una planicie, no es algo redondo, no es algo esférico.
Pero ¿por qué dice Isaías que, por ejemplo, él está sentado sobre el círculo de la tierra? Porque si tú lo ves desde arriba, se ve como un círculo, pero realmente es como un plato. ¿Te fijas? Entonces, más adelante podemos seguir muy bien, está bien. Qué bueno que sí pienses. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, seguimos aprendiendo los siguientes versículos. Vamos a ver. Isaías 14:12 se disfraza como ángel de luz. Entonces ya vimos, ¿verdad? Entonces que no es de extrañar si los ministros de Satanás se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces también este ser perverso se disfraza como ángel de luz porque todo lo quiere maquillar, haciéndote creer que lo que tú estás siguiendo y sirviendo, por ejemplo, en el mundo religioso es algo bueno, cuando realmente es algo malo, porque la Biblia no te habla del arrebatamiento antes de la gran tribulación, no te habla del salvo siempre salvos, no te habla, por ejemplo, del cobro de los diezmos, a partir del Nuevo Testamento, ¿verdad? Claro, sí está la ofrenda para los santos, pero tienes que ver que es un hermano que se congrega, por ejemplo, en una casa cerca de tu casa, porque los cristianos nunca se congregaron en templos hechos por manos de hombres. Hechos 17:24. Te lo vuelvo a repetir, si quieres buscar esos temas, está en mi perfil Miguel Leiva en mi Face. Busca mi perfil y busca esos títulos para que te des cuenta, ¿verdad? Entonces, estos ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ellos realmente pretenden arrojarte luz cuando realmente te están manteniendo en tinieblas. Arrebatamiento antes de la gran tribulación, salvos siempre salvos, el cobro de los diezmos para la iglesia del Señor Jesucristo ya no está vigente. O, por ejemplo, hay otro que se llama, vamos a ver, arrebatamiento antes de la gran tribulación, salvos siempre salvos, el cobro de los diezmos. Se me está yendo uno por ahí. Salvos siempre salvos, arrebatamiento antes de la gran tribulación, el cobro de los diezmos. Bueno. Esas son doctrinas antibíblicas a partir del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo Testamento el diezmo sí era para la viuda, para el extranjero, para el huérfano y para el levita, digas, y también había consideración para los extranjeros que llegaban a prácticamente vivir allí en la nación de Israel, ¿te fijas? Pero realmente en el Nuevo Testamento eso no es cierto lo del cobro y los diezmos. Si quieres refutarme esto con la Biblia, podemos entrar también en un debate si lo deseas, no hay ningún problema. Yo le llamo debate no como para contender, ¿cómo te podría decir? O como decía el amigo, ¿verdad? Hacer un monólogo. No, claro que no. Porque aquí se predica palabra de Dios. Aquí no es un monólogo, sino como dice el apóstol Judas, ¿sí? Contendiendo por la palabra que una vez fue dada a los santos, ¿te fijas? Entonces aquí nos podemos dar cuenta realmente que si nosotros nos centramos en lo que Dios nos enseña, no vas a ser engañado nunca. Es imposible que eso suceda. Entonces vamos a ver los siguientes versículos, el 20 y el 21 de 2 de Pedro, capítulo número 1. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal. Y claro que así es. Y sigue diciendo, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Amén y aleluya. Este santo libro, la Sagrada Escritura, como te decía anteriormente, desde el principio, han intentado quemarlo, desaparecerlo, han vejado, por ejemplo, o han martirizado a los cristianos desde el primer siglo hasta este último tiempo que ya nos ha alcanzado, pero nunca lo han podido desaparecer. Por eso el apóstol San Pedro está diciendo, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ya entendemos estos conceptos, ¿verdad? Ya entendemos todo esto. Saludos para Cristian Guerra. Hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en nuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca jamás la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Te parece poco, gloria a Dios, amén, aleluya, que por ejemplo en el primer siglo casualmente sucedió lo mismo que en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial? Mira, desde el 1100 hasta el 1808, y sin contar a nuestros hermanos cristianos del primer siglo, sin contarlos a ellos, fueron masacrados. En el primer siglo, así tal cual como lo estás escuchando, fueron masacrados por lo menos unos 100 años, como Satanás el diablo vio que realmente no podía erradicar la palabra del Señor, pues puso a un emperador llamado Constantino, creo que sí, creo que fue ese, ¿te fijas?
Constantino, por ejemplo, fue el que infiltró el cristianismo con el paganismo, porque para esto ya existía literalmente lo que es la idolatría a más no poder, ¿te fijas? Y fue el que instituyó, por ejemplo, también las iglesietas con sus cruces, porque por cierto, este hombre vio en una guerra una cruz que le decía, por esta cruz vencerás. O sea, el diablo también obró una hazaña de mentira, como dice en 2 Tesalonicenses capítulo 2, que el misterio de la iniquidad ya está, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño y iniquidad para los que se pierden, por cuanto no se complacieron en el amor de la verdad. Pues este Constantino, por ejemplo, literalmente fue el que mezcló el paganismo con el cristianismo, porque se dio cuenta que su padre el diablo no podía erradicar a la iglesia del Señor Jesús, y por eso empezó a meter el sistema clérigo laico. ¿Te fijas? Donde hay un púlpito, donde hay un sermón, donde hay un pastor de cabras, ovejas, de ovejas no, de cabras, diosesnos y lobesnos, un lobo rapaz vestido de ovejas, para que no me entiendas, y un brujo con sotana. Cuando él empezó a mezclar el paganismo con el cristianismo, es lo que tú conoces como la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Esa fue la que se puso en el lugar de la iglesia del Señor Jesús, y desde ahí empezaron a masacrarlos, pero en el siglo II tuvieron un poco de refrigerio, pero 200 años después sucedió lo mismo, ¿te fijas? Y ya del 1100 al 1808, ellos han masacrado desde todos los ángulos a la verdadera iglesia del Señor Jesús. A mis hermanos en Cristo que aparecen, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 7, al cual yo titulé La semilla de los justos. Ese se encuentra en mi perfil, Amishadai, puedes buscarlo así en Miguel Leiva, que aparecen con palmeras. Ellos son los santos que aparecen, que le están hablando al Señor Jesús, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo número 6. ¿Hasta cuándo, Señor Dios, juez justo? ¿No nos harás justicia y vengarás nuestra sangre de los que están allá en la tierra? Y se les dijo que esperasen un poco de tiempo hasta que fuesen reunidos sus consiervos que habrían de padecer igual que ellos. Y esto se cumplió en el primer siglo. Y desde el 1100 hasta el 1808, ¿te fijas? Y ya los justos que aparecen en Apocalipsis 7, ahí te habla acerca, por ejemplo, precisamente de ellos. Esa sangre de los justos a quienes se les dieron vestiduras blancas aparecen ya en Apocalipsis capítulo número 7, con palmas en sus manos, dándole honra a Dios, y representa y prefigura a todos los justos que habremos de entrar a la nueva Jerusalén. ¿Te fijas? Eso es lo que significa. Entonces, estos prácticamente han perseguido a la iglesia del Señor Jesús, y a través de Constantino, literalmente se mezcló el paganismo, ¿sí? Por eso dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Entonces, hasta aquí ya comprendemos literalmente lo que es este pasaje poderoso bíblico, pero vemos qué es lo que dice Jeremías 23, 24 al 26, porque vemos que durante toda la historia, desde que el Señor Jesucristo se sacrificó en la cruz del Calvario, hasta estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron, se nos está estado persiguiendo, inclusive se nos está dejando la libertad de expresión, inclusive en estas plataformas. Uno debe de tener mucho cuidado al hablar, así tal cual como está escuchando. ¿Sabías tú que a partir del 2023, más o menos, allá en la Israel actual, pero aquí no te estoy hablando de antisemitismo, el antisemitismo significa odio, aversión a nuestros hermanos judíos, ¿no? La Sagrada Escritura dice que oremos por la paz de Israel, porque allá también tiene Dios un pequeño remanente escogido por gracia, ¿te fijas? Entonces, pero aquí yo sí te hablo, por ejemplo, de los judíos cabalistas, de los sionistas, de los musulmanes, en este caso de los cabalistas o sionistas, porque esos practican también ocultismo, ¿te fijas? Esas personas literalmente, a partir del 2023, instituyeron una ley donde cualquiera que mencionara el nombre de Cristo se le podría dar hasta cárcel por 2 años. Eso está vigente. O por ejemplo lo que hizo Justin Trudeau en el 2024, el año pasado, creo, si mal no recuerdo. No, en el 2023 creo que también, como que más o menos van ahí en esa misma época. También instituyó, por ejemplo, la ley que se llama de terapia de convencimiento. Este hombre que pertenece a la bandera del arco iris de allá de Canadá, no sé si todavía sea presidente, no me importa, pero es un hijo del diablo, de eso estoy seguro. ¿Por qué? Porque pruebo su espíritu y es un espíritu de error, y más aparte pertenece al Ilumi Comanati, ¿te fijas? Ese puso esa ley. Entonces imagínate si no será palabra del Señor el Nuevo Testamento, que han querido desaparecer al igual que el Antiguo Testamento. No es para que te des una idea. Entonces aquí te puedes dar cuenta que no viene por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Cuando una persona se sujeta a Dios, amén, aleluya, empieza a vivir como Él manda,
y arrepentirse de sus pecados, entonces Dios te empieza a arrojar luz hasta que el Espíritu Santo llega a tu vida, hasta que el día es perfecto. Como te decía, por ejemplo, en Proverbios 4, ¿te fijas? Entonces, ahí ya te puedes dar cuenta que la palabra del Señor realmente proviene de Él. Si comparamos Jeremías 23, 24 al 26, veamos qué es lo que dice Jeremías 23, 24 al 26. Jeremías 23, 24 al 26, mira lo que dice. Aunque alguien se ocultara en un escondrijo, yo lo vería, declara el Señor. Y aquí que los cielos y la tierra han sido llenados por mí, declara el Señor de los ejércitos. Escuché lo que han hablado los profetas, que falsamente profetizan en mi nombre diciendo, tuve un sueño. ¿Hasta cuándo estarán las falsas profecías en la boca de los falsos profetas? Las profecías de engaño de su propio corazón. ¿Te fijas? Porque ellos les predican o les profetizan vanidad. ¿Y sabes por qué? Porque esto es lo que los mueve. Mira, no el amor a Cristo, no el amor a tu semejante, como dice la Santa Biblia. Entonces aquí ya podemos ver cómo el enemigo también mueve sus esbirros, sus minions, para que la palabra del Señor no llegue a tu vida, inclusive hasta el día de hoy. ¿Te fijas? Para que tú pienses que cuando estés frente al tribunal de Cristo, si pesa más lo malo, lo bueno que lo malo, como una balanza, tú vas a entrar al reino de Dios. Cuando el tribunal del Señor Jesucristo es precisamente para que se te declare por qué no puedes entrar a la vida eterna. Porque el bema, que es el tribunal para los justos, que se encuentra en Romanos 8.1, por ejemplo, ya el apóstol San Pablo dice que, mira, te lo voy a leer. Fíjate lo que dice el apóstol San Pablo en Romanos 8.1, Este es el tribunal de los justos, donde el Señor también declara, por ejemplo, que es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que se nos diga, para que se nos recompense en base a lo que ya hemos hecho mientras estábamos en el cuerpo. ¿Te fijas? Pero el hombre justo de Dios, que ya ha vuelto a nacer, él no va a comparecer en el bema para, obviamente, ver si pesó más lo bueno que lo malo, puesto que ya está justificado por el Señor Jesucristo. Por tanto, para él no hay ninguna condenación. Ese, por ejemplo, juicio para los justos es para ser recompensado, mi amigo. Se conoce como el juicio del bema. No es el del tribunal blanco del Señor Jesucristo. Veamos qué es lo que dice, por ejemplo, Romanos 8.1. Por tanto, ahora, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Te fijas? Pero el tribunal, que es el del Señor Jesucristo, el tribunal blanco, que se encuentra, por ejemplo, en Revelación, Armagedón, Apocalipsis, donde te engañaron también acerca del milenio, que te hicieron creer que son 10 siglos de 100 años, es una gran mentira. Porque la palabra milenio en la Sagrada Escritura significa el tiempo sin tiempo, puesto que el Señor Jesucristo también le dijo a Poncio Pilato, le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Te fijas? Cuando él le dijo entonces Pilato luego, ¿eres tu rey? Contestó Jesús, tú dices que yo soy rey, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y también le dice, pero mi reino no es de este mundo. Entonces aquí no va a haber un milenio. El milenio que te habla Apocalipsis 20 se refiere al tiempo sin tiempo, que es el kairos de Dios, y es en una dimensión celestial. ¿Te fijas? Porque tú no puedes multiplicar 100 años por 1000 y vas a ver cuántos ceros te da, de días de 24 horas. Eso significa que es la eternidad, mi amigo. Segunda de Pedro 3.8. También está, por ejemplo, el Salmo 90.10. Fíjate, porque un día para Dios son como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces, tú multiplica 1000 años de Dios por cada día de vida que Dios te da y realmente no vas a poder contar ni los ceros. No creo que ni siquiera haya una computadora cuántica. ¿Fijas? Entonces ahí se refiere a la eternidad, porque cuando la venida del Señor venga a arrebatar a su iglesia, que es en el día final, la final trompeta, que no está dentro de los templos hechos por manos de hombres, porque la iglesia eres tú mismo como un templo de Dios cuando te santificas para Él, entonces ahí todo esto se va a convertir en fuego. Segunda de Pedro 3:7 al 13, puedes leerlo cuando tengas tiempo. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón, en el cual los cielos pasarán y los elementos con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Entonces, en la venida del Señor Jesús, cuando Él arrebata a su santa iglesia, eso no es cierto de que primero viene, los arrebata, se los lleva, son recompensados y viene otra vez. Es una gran mentira. Es en una sola venida, mi amigo. En la venida del Señor Jesucristo, Él destruye todo lo que hay aquí en la tierra, se convierte en el lago de fuego. Y se abre el tribunal en una dimensión celestial, donde van a comparecer ante el Señor Jesucristo, para que se les diga por qué no pueden entrar al reino de Dios. Ese es el tribunal que tú debes de evitar, mi amigo, donde se abre el libro de la vida y el libro de las obras, donde se te va a declarar todo como si estuvieras viendo una pantalla, todo el mal que hiciste y el tiempo que perdiste en tu vanagloria de vivir.
El siervo de Dios sí te tiene que predicar. Yo aquí no estoy para suavizarte la espaldita, mi amigo. Claro que no. Dios me libre de eso. Pues si realmente quisiera agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo, dice el apóstol San Pablo, ¿verdad? En Gálatas 1, 8 al 10. Puedes leerlo cuando tengas tiempo. Vamos a ver entonces qué es lo que dice un diccionario bíblico acerca de la Biblia. Vamos a leer qué es lo que dice un diccionario bíblico acerca de la Biblia. Vamos a ver, mira. Dice, las Santas Escrituras, la palabra inspirada de Dios, es el libro que ha sido reconocido como el más grande de todos los tiempos, debido a su antigüedad, su difusión universal, el número de idiomas a los que se ha traducido, su gran valor literario y su importancia trascendental para toda la humanidad. Es independiente de todos los otros libros, no imita a ninguno, se mantiene por sus propios méritos, dando crédito de esta forma a su único autor. Se distingue por haber sobrevivido a controversias más violentas que ningún otro libro, pues ha sido objeto del odio de muchos enemigos. Nombre, la palabra, Biblia, se deriva a través del latín, de la voz griega, Biblia, que significa libritos. Esta palabra a su vez proviene de biblos, término que hace referencia a la parte interior de la planta del papiro, de la que se hacía un papel primitivo. Los griegos llamaron biblos a la ciudad fenicia de Jebal, famosa por su fabricación de papel de papiro. Véase Josué 13:5, nota, con el tiempo Biblia llegó a significar un conjunto de escritos, rollos o libros y por fin la colección de pequeños libros que compone la Biblia. Jerónimo llamó a esta colección Biblioteca Divina. Jesús y los escritores de las escrituras griegas cristianas se refirieron a la colección de escritos sagrados como escrituras o las santas escrituras, los santos escritos, Mateo 21:42, Marcos 14:49, Lucas 24:32, Juan 5:39, Hechos de los Apóstoles 18:24, Romanos 1:2, 15:4, 2 Timoteo 3:15 al 16. Esta colección es la expresión escrita de un Dios que se comunica con sus criaturas. La palabra de Dios, como lo ponen de relieve las siguientes frases bíblicas: expresión de la boca de Dios, Deuteronomio 8:3, dichos de Dios, Josué 24:27, mandamientos de Dios, Esdras 7:11, ley de Dios, recordatorio de Dios, órdenes de Dios, Salmos 19:7-8, palabra de Dios, Isaías 38:4, Primera Tesalonicenses 4:15 y expresión de Dios, Mateo 4:4. En repetidas ocasiones se dice que estos escritos son las sagradas declaraciones formales de Dios, Romanos 3:2, Hechos 7:38, Hebreos 5:12, 1 Pedro 4:11. Divisiones. El canon bíblico lo componen, bueno, aquí te van a decir que lo componen 66 libros. Voy a ver si me acuerdo de memoria. Si no, te los digo después, ¿verdad? Pero como te decía más o menos a la mitad de esta predicación, yo no creo que sean 66 libros. La palabra canon significa derecho. Y quienes hicieron esos canon, por ejemplo, está el Códice de Alepo, el Códice de los Rothschild, el Códice de Alejandría. Por ejemplo, está el Concilio de Trento, el Concilio de Nicea, por ejemplo, en el 325, donde se aceptó lo de la Trinidad, que es una herejía contra el cielo y contra la palabra de Dios, contra nuestro Dios mismo. Por cierto, tengo ese título en mi perfil Miguel Leiva que se llama La doctrina de la Trinidad. Es falsa, falsa, falsa. Todos aquellos que digan que Dios son tres personas es una gran mentira. Entonces, vamos a ver. Divisiones. El canon bíblico lo componen 66 libros, desde Génesis hasta Revelación. La colección de estos libros en particular y la exclusión de muchos otros es una prueba de que el autor divino, además de inspirar su escritura, también cuidó la composición y conservación del catálogo sagrado. Véanse apócrifos, libros, canon. 39 de los 66 libros que compone la Biblia, es decir, las 3/4 partes forman las escrituras hebreas que en un principio se escribieron en dicho idioma, a excepción de pequeñas porciones escritas en arameo, Esdras 4:8 y 6:18, 7:12 al 26, Jeremías 10:11, Daniel 2:4, 7:28. Los judíos combinaban varios de estos libros de modo que solo ascendían a un total de 22 o 24, aunque estos abarcaban exactamente la misma información que los 39 actuales. Asimismo, parece ser que tenían la costumbre de hacer 3 subdivisiones de las escrituras hebreas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, porque ellos al día de hoy no aceptan el Nuevo Testamento, pero no todos. En su gran parte sí. Eso es algo aborrecible. Eso es algo aborrecible de parte de Dios, realmente. Asimismo, parece ser que tenían la costumbre de hacer 3 subdivisiones de las escrituras hebreas, la ley de Moisés, los profetas y los salmos, lo que ellos citan, por ejemplo, lo que le llaman el Shabbat, ¿te fijas? Que es de la tarde, por ejemplo, 6, 7 de la noche, a partir del viernes, como tú conoces el día viernes, de la tarde hasta el sábado.
a la misma hora, a las 7 de la tarde. A esa hora terminan ellos su Shabbat. Pero el Shabbat del cristiano verdadero no solamente es un solo día, mi amigo. Son los 7 días de la semana. ¿Y sabes cómo? Sin pecar. Gloria a Dios, amén y aleluya. Véase escrituras hebreas. A la última parte de la Biblia se la conoce como las escrituras griegas cristianas, así designada por los 27 libros que la componen. Se escribieron en griego la escritura, selección y ordenamiento de estos libros dentro del canon bíblico. También demuestra la supervisión de Dios de principio a fin. Dice, la subdivisión de la Biblia en capítulos y versículos, la versión Valera tiene 1189 capítulos y 31.102 versículos. No la efectuaron los escritores originales, sino que fue un recurso muy útil, añadido siglos más tarde. En primer lugar, los masoretas, lo que te explicaba al principio de esta predicación, ¿te fijas? Dividieron las escrituras hebreas en versículos y después, en el siglo XIII, es decir, en el siglo XIII, si después de Cristo, se añadieron las divisiones de los capítulos por fin. En 1553 se publicó la edición de la Biblia francesa de Robert Estienne, la primera Biblia completa con la actual división de capítulos y versículos. Los 66 libros de la Biblia forman una sola obra, un todo completo, al igual que las divisiones en capítulos y versículos. Solo son ayudas convenientes para el estudio de la Biblia y no atentan contra la unidad del conjunto. Lo mismo ocurre al dividir la Biblia. Según los idiomas en que llegaron los manuscritos, por consiguiente, tenemos las escrituras hebreas y las escrituras griegas, a las que se ha añadido el calificativo cristianas, para distinguirlas de la versión de los 70, la traducción al griego de la sección hebrea de las escrituras. Cuando, por ejemplo, 70 maestros rabinos, por ejemplo, de Alejandría, que fueron maestros muy eruditos o versados en el arameo, en el Antiguo Testamento, si lo quieres ver desde ese punto de vista, que fueron por Ptolomeo I Lago, si mal no recuerdo, que fue uno de los generales de Alejandro Magno. En ese tiempo existió la biblioteca más grande de Alejandría, ¿te fijas? Les pidió que se transcribieran las escrituras en el idioma griego. Es lo que actualmente tú conoces también como el griego koiné, porque de hecho hizo muy bien. Pues el Nuevo Testamento está escrito en el idioma griego, ¿te fijas? Dice entonces, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. En la actualidad es frecuente llamar Antiguo Testamento a las escrituras redactadas en hebreo y arameo. Este nombre se basa en la lectura de 2 Corintios 3:14, que ofrecen la Vulgata latina y muchas versiones españolas. No obstante, en este texto, la traducción Antiguo Testamento es errónea. La palabra griega diatekes significa pacto, tanto en este versículo como en los 32 lugares en los que aparece en el texto griego. Por eso varias traducciones modernas lo vierten correctamente. Antiguo pacto o nuevo pacto. O antigua alianza, dice. O antigua alianza, dice. Pablo no se refiere a la totalidad de las escrituras hebreo-arameas, ni tampoco da a entender que los escritos cristianos inspirados compongan un Nuevo Testamento o pacto. El apóstol habla del antiguo pacto de la ley registrado por Moisés en el Pentateuco, lo que se conoce como la Torá, que solo es una parte de las escrituras precristianas. Por esta razón dice en el siguiente versículo cuando se lea a Moisés, de modo que no hay ninguna razón válida para llamar Antiguo Testamento a las escrituras hebreo-arameas, ni Nuevo Testamento a las escrituras griego-cristianas. Jesucristo mismo llamó a la colección de escritos sagrados las escrituras. ¿Te fijas? Mateo 21:42, Marcos 14:49, Juan 5:39. Y el apóstol Pablo la llamó las santas escrituras y los santos escritos. Romanos 1:2, 15:4, 2 Timoteo 3:15, las hierogramatas en griego. ¿Te fijas? Sagradas letras. Autor. La tabla adjunta muestra que el único autor de la Biblia es Dios. Se valió de unos 40 secretarios humanos o escribas para registrar su palabra inspirada. Toda escritura es inspirada de Dios, es decir, las escrituras griegas cristianas, junto con las demás escrituras. 2 Timoteo 3:16, 2 de Pedro 3:15 al 16. Ahorita te voy a leer 2 de Timoteo 3:16. Esta expresión inspirada de Dios traduce la voz griega theopneustos, que significa insuflada por Dios. Al respirar sobre hombres fieles, Dios hizo que su Santo Espíritu actuase sobre ellos, dirigiendo así la escritura de su palabra, de modo que la profecía no fue traída en ningún tiempo por la voluntad del hombre, sino que hombres hablaron de parte de Dios, al ser llevados por el Espíritu Santo. Segunda de Pedro 1:21, Juan 20:21 al 22. Véase inspiración, aquí te dice, ¿verdad? El Espíritu Santo, invisible de Dios. Por eso cuando los hombres vieron a Moisés ejecutar obras sobrenaturales, exclamaron, es el dedo de Dios. Éxodo 8:18 al 19. Compárese con las palabras de Jesús de Mateo 12:22 al 28. Lucas 11:20. En una demostración similar de poder divino. ¿Te fijas?
Aquí se refiere, por ejemplo, a su Santo Espíritu, que inspiró a su bendita palabra, ¿verdad? Quien es nuestro Dios mismo. Déjame guardar este libro y seguimos con la aplicación, ¿verdad? Seguimos con la aplicación. Un momento, porque mi hermano Alan me envió algo. Mi hermano Alan me envió alguna información. Vamos a ver qué información es esa. Vamos a ver. Vamos a ver qué información me envió mi hermano Alan. Ahorita lo vemos a manera también como de... Ah, sí, mira. Por ejemplo, para contestar a este amigo que me decía acerca de cómo sale el sol, ¿verdad? Que le decía yo que realmente sale como un gigante, ¿verdad? A pasear sobre la tierra. Creo que viene en Génesis, a ver, vamos a ver, en Eclesiastés 1:4 al 7, Job 26:7. Dice la siguiente forma: generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Sale el sol y se pone el sol, y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte. Va girando de continuo, y a sus giros vuelve el viento de nuevo. Eclesiastés 1:4 al 6. ¿Por qué? Porque eso es la omnisciencia de Dios. Él es el Todopoderoso, es el poder de Dios. ¿Te fijas? Como dice, porque tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras también la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Dice, Él extiende el norte sobre vacío, cuelga la tierra sobre nada. Job 26:7. ¿Te fijas? El Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar? ¿Y dónde el lugar, verdad, de mi reposo? Isaías 66:1. Entonces aquí el Señor está declarando que los templos hechos por manos de hombres no son aprobación suya, mas sin embargo le permitió al rey David que a partir del rey Salomón se construyese ese templo. Claro, si permanecían en fe y realmente delante de Dios bien como Él enseña, pudo haber permanecido. Pero desde el momento en que se sacrificó nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, el templo venimos a ser nosotros. Cuando se veló el templo, el velo del templo se rasgó en dos, ¿te fijas? Entonces ya el templo somos nosotros. Inclusive el Señor también le declaró al rey Salomón que si él realmente se apostataba o no seguían sus preceptos, mandamientos, ese lugar vendría a ser como un mudalar, o sea, iba a ser destruido. Y lo mismo profetizó el Señor Jesucristo, ¿te fijas? Y también el segundo templo se destruyó en el año 70 por Tito y su comandante Flavio Vespasiano. Ahí está bien claro, entonces. Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su trono hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos, se secan, y el torbellino los lleva como hojarasca. Isaías 40, 22 al 24, ¿verdad? Entonces aquí estamos hablando del gran poder de Dios, amén, aleluya, el cual hace todas las cosas. Y su manifestación del Dios Todopoderoso es su Santo Espíritu, y claro está el Señor Jesucristo, pero no es la segunda y la tercera persona de Dios, mi amigo, ni es la fuerza activa, como dicen los testigos. Es un solo Dios, un solo Dios, un solo Dios. Amén y aleluya. Vamos a ver entonces, a manera de reflexión, aquí tengo esta página, vamos a ver, vistazo a la doctrina romana. Probablemente no le puse un separador. No le puse el separador. Pero vamos a ver. Eso está por acá. Página 36. A ver si lo logro canalizar. No le puse un separador realmente. Esto que te quiero leer. A manera de reflexión nada más, ¿verdad? A manera de reflexión. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Mira, en conclusión, el hombre a quien Dios declara justo está libre de toda condenación. Dice, el infierno ya no le podrá reclamar como suyo. Ahora es heredero del cielo y de las inescrutables riquezas en Cristo. Ahora la entrada a novedad de vida, en la cual puede disfrutar de todas las gracias que Dios imparte por su Espíritu Santo. Ahora su mayor anhelo es servir a su Salvador y hacer su santa voluntad. Puede como hijo reclamar el cumplimiento de las promesas divinas y se deleita en la palabra de Dios. Oílo bien. El Hijo de Dios se deleita en la palabra suya. Por tanto, tiene una comunión con Cristo. ¿Te digas? Este es el verdadero Hijo de Dios. Dice, en la oración, en la caridad
y en el extendimiento de la causa del reino de Dios en el mundo. El fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22 al 23, mas los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Porque cuando tú andas en el amor de Cristo, que es lo que el Espíritu Santo te imparte, entonces tú no estás condenado a perdición, mi amigo. Por eso dice que en tales cosas no hay ley, ¿te fijas? Es decir, no eres juzgado. Se manifiesta en su vida y día tras día va santificándose, ¿te fijas? El Hijo de Dios se santifica día tras día, lo que te decía al inicio de esta predicación. Eso no es cierto de que si tú vas a una denominacional protestante de fin de semana, ya piensas que ya la tienes hecha. Por ejemplo, vas un día sábado pecaste, hiciste algo malo que a Dios no le agrada, arrepiéntete de todo corazón. Mira, tienes hasta antes de las 9 o 10 de la mañana que veas a tu culto dominical de fin de semana, a tu culto del Dies Solis, un culto a los Baales también, el Día del Sol. ¿Te fijas? Y ya la tienes hecha, ya Dios te perdona. Es una gran mentira realmente. ¿Te fijas? Dice, se manifiesta en su vida, día tras día va santificándose y reflejando la imagen de Cristo, o la gloria de la obra de la salvación, que Dios nos impute las justicias de Cristo a nosotros, viles pecadores. ¿Te fijas? Que Dios nos perdone las injusticias que cometemos y desde ese preciso momento nos santifiquemos para Dios, para que veas que sí se puede, mi amigo, mi amiga, hermano y hermana en Cristo que me escuchas. Tienes que tener una relación con Cristo y vas a ver que hasta te vas a reír de lo que ahora se te hace imposible. Te voy a dar unos consejillos. Mírense, que Dios nos impute las justicias de Cristo a nosotros, viles pecadores. No puede haber amor más grande que este. ¿Digas? O sea, debemos de pedirle a Dios que nos perdone nuestros pecados si queremos realmente tener una relación con Cristo y a partir de ese momento empezar a leer su bendita palabra, porque esa forma es como Dios te santifica hasta el momento en que el Espíritu Santo llega a tu vida. Porque yo te aseguro que el 100% de las personas que van a las denominacionales protestantes de fin de semana no tienen el Espíritu Santo. ¿Y sabes cómo me puedo dar cuenta de esto? Bien fácil. El Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, te convence de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto yo voy a mi Padre y el príncipe de este mundo ya ha sido echado fuera. ¿Te fijas? Y de juicio, perdón, por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido echado fuera. Entonces, por motivos de conciencia, el apóstol Santiago también dice, él dice de esta forma, dice que al que sabe hacer el bien y no lo hace, le es pecado. Por tanto, si tú estás en una denominacional protestante de fin de semana y sabes lo que Dios enseña y que todo lo que te enseñan ahí va en contra de lo que dice el Señor, tú eres un vil hipócrita porque no se lo declaras en su cara. Oiga, pastor, la Sagrada Escritura no dice que el Señor Jesucristo va a llegar, por ejemplo, antes de la gran tribulación, porque dice que viene en el día final, que es la final trompeta, la cual habla el apóstol San Pablo en 1 Tesalonicenses 4, 13 al 18, y la que el Señor Jesucristo, es la que el Señor Jesucristo habla en Mateo 24, 29 al 31. Sí, que Él viene con una gran trompeta a reunir a sus escogidos de los 4 ángulos de la tierra, de un extremo del cielo hasta los otros, ¿sí? Con una gran trompeta. Y esa gran trompeta es la que confirma el apóstol San Pablo diciendo que es en el día final. Es en el día final. De lo cual el Señor Jesucristo también lo declaró que después de la tribulación de estos días. Entonces, si el Señor Jesucristo está diciendo que el arrebatamiento es después de la tribulación, porque usted me dice que antes. Pero como ellos se conformaron con saludar al hermanito, la hermanita, hicieron un show cómico, mágico, musical, hicieron un club de ese lugar, pues por eso ellos son unos viles hipócritas y no pueden tener el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo no se contradice. ¿Te fijas? Entonces, si alguien quiere subir aquí, hablar del arrebatamiento antes de la gran tribulación, inclusive de la marca de la bestia, adelante, podemos hablar, puedes preguntarme, no hay ningún problema, ¿verdad? Pero con Biblia en mano, para que realmente Dios te revele lo que necesitas saber al día de hoy. Y huye de los templos denominacionales protestantes de fin de semana, porque allí nunca vas a llegar a Dios. A manera de reflexión, para finalizar esta predicación, vamos a leer lo que dice 2 de Timoteo 3:12 al 17. Mira lo que dice 2 de Timoteo 3:12 al 17. 2 de Timoteo 3:12 al 17. Y si hay tiempo, vamos a leer otro tema más de las denominacionales protestantes de fin de semana donde Dios no habita. 2 de Timoteo 3:12 al 17. Vamos a ver qué es lo que dice la Sagrada Escritura, Las hiera gramatas.
mi norma de vida y regla de oro a seguir. Segunda de Timoteo 3:12 al 14, donde el apóstol San Pablo está comisionando a su discípulo amado Timoteo. Ve lo que le dice, ¿eh? Desde el 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, mi conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, mis persecuciones, sufrimientos, como los que me acaecieron en Antioquía, en Iconio y en Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas ellas me libró el Señor. Fíjate lo que va a decir después en el versículo 12, ¿eh? La gran tribulación, mi amigo, inclusive si tú te refieres a las señales antes del fin del mundo, no inicia allí. La gran tribulación inicia desde que tú te arrepientes de tus pecados, decides vivir de una forma piadosa delante de Dios para que Él te limpie y te lave con su preciosísima sangre, amén y aleluya, y te conceda el don del Espíritu Santo. Desde ese momento empieza la gran tribulación en la vida del verdadero cristiano. Y ya lo que son señales antes del fin, pues eso no tiene nada que ver con que tú vayas a ser arrebatado antes de la gran tribulación, porque como te decía antes, tú ya estás viviendo tu gran tribulación desde el primer momento en que te santificaste y decidiste servir a Dios en espíritu y en verdad. Y no lo buscaste en los edificios, en los palcos, en los pabellones, en los templos denominacionales protestantes de fin de semana, donde Dios no habita. ¿Por qué? Porque ahí se alimentan los demonios por su baja vibración, precisamente. Por eso no pueden tener el Espíritu Santo. También, ¿por qué no pueden tener el Espíritu Santo? Porque la mayoría de ellos ya tienen la marca de la bestia. Inclusive ellos mismos los mandaron, malversando un pasaje bíblico que se encuentra en Romanos capítulo número 13. ¿Te fijas? Entonces no pueden tener el Espíritu Santo. El Señor Jesucristo también cuando dice, cuando se refiere a la ira de Dios, dice que nosotros no vamos a recibir su ira. Pero ellos confunden ira con gran tribulación. Claro que la ira de Dios no es para la iglesia del Señor Jesucristo, que te lo vuelvo a repetir, eres tú mismo cuando te santificas para Dios como un pequeño remanente escogido por gracia. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino, y porque como un hipócrita mentiroso no estás allí aguantando y soportando puras mentiras cuando tu conciencia te está recriminando que debes declarar las mentiras que ellos están enseñando, y mucho peor porque no lees su bendita palabra. Te fijas, la norma de vida y regla de oro a seguir, que es la Santa Biblia, la cual escuchamos el día de hoy como una predicación revelada por el Espíritu Santo. ¿Te fijas? Amén y aleluya. Dice, por cuanto has guardado la hora de la prueba, yo también te guardaré del día que ha de venir. ¿Te fijas? Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Si tú buscas en el griego koiné el significado de prueba, te vas a dar cuenta que esa hora significa experimento. ¿Y sabes cuál es ese experimento? El que se hizo en la agencia militar DARPA, con la demonio-nanotecnología lipídica ensamblable CRISPR-Cas9 de modificación genética. ¿Por qué? Porque tú pasaste, cuando te metieron la Hakuna Matata, a partir del 2020, de ser hecho a imagen y semejanza de Dios, a ser un híbrido a imagen del diablo. ¿Ya? Ya con eso podrías darte cuenta de lo que te estoy declarando. Ahora, si tú me dices a mí qué malo eres, yo no soy malo. Eres más malo tú porque estás pretendiendo hacer mentiroso al Señor Jesús, pensando que Él va a perdonar a todas esas personas que se pusieron la marca de la bestia. ¿Sabes por qué lo hicieron? Porque estaban en sus delitos y pecados, porque no le dedicaban tiempo a Dios, porque no leían su bendita palabra, porque prefirieron, por ejemplo, la ciencia pagana que la ciencia de Dios. Por eso. Y Apocalipsis 14, 9 al 11 también dice, entonces lo siguió otro ángel, el tercero, clamando a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe una marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que está preparado puro en la copa de su ira. Y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y en la presencia del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo ni de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni cualquiera que recibe la marca de su nombre. ¿Qué significa adorar a la bestia? También ser partícipe del mundo. Viajas, compras, vendes, viajas, compras, vendes, estás allá afuera en el mundo, no estás en el desierto de tu casa dedicándole tu tiempo a Dios en este fin del mundo, precisamente. ¿Te fijas? Entonces, yo no soy malo, yo soy un hombre justo delante de Dios, porque yo no te voy a tapar la palabra de Dios dándote palmaditas en tu espalda, sabiendo que tu sangre puede ser sobre mi cabeza. ¿Te fijas? Gloria a Dios, amén, aleluya. Entonces, veamos qué es lo que dice el versículo 12. Y en verdad todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Todos mis hermanos en Cristo, desde el primer momento, que realmente dedicaron servir a Dios en espíritu y en verdad, hemos sido perseguidos, mi amigo. Nos han vilipendiado, nos han fustigado, nos han tratado peor que a basura, pero la basura son ellos,
pero al mismo tiempo Dios nos fue perfeccionando y nos sigue perfeccionando hasta que, oh impío, no aceches la morada del justo, porque el justo 7 veces cae y vuelve a levantarse, y para la séptima no te toca el mal. Amén y aleluya. ¿Te fijas? Dios te da sabiduría y te fortalece más espiritualmente hablando. ¿Te fijas? Pero los hombres malos, impostores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido y de las cuales te convenciste sabiendo de quién las has aprendido desde la niñez. Has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. Amén y aleluya. Anteriormente te decía que te iba a dar unos consejillos. ¿Sabes por qué no puedes aprender palabra de Dios? ¿Por qué no tienes revelación inclusive de él? Porque tú crees que al ver a un lobo rapaz vestido de oveja en el púlpito que era el estrado de Nerón, el perseguidor de la iglesia cristiana del primer siglo, donde hacían sus obras de teatro, que no tiene nada que ver con la iglesia apostólica, dando su sermón, estos loborrapaces vestidos de ovejas que pastorean cabras, lobeznos o sesnos, igual por ejemplo que esos brujos con sotana de la iglesia católica, apostólica y romana que los parió, te engañaron. Así tal cual como lo estás escuchando, te engañaron, porque tú te conformaste con ver la pura apariencia y ver que porque tienen un título de teología, ellos son los más sabios que los sabios. ¿Por qué al día de hoy estas personas no dan la cara? Te aseguro que si uno de ellos diera la cara y se le empieza a declarar todo en base a Biblia, va a salir como perro con la cola entre las patas. Y yo los invito, es más, y vamos a llevar un orden, porque no se está ofendiendo. El Señor Jesucristo también les llamaba perros, quiero que sepas. Él les decía, no deis lo santo a los perros, ni arrojen las perlas delante de los cerdos, no sea que se vuelvan y os despedacen. Gloria a Dios, amén, aleluya, ¿te fijas? Pero entonces, ¿por qué tú no has tenido revelación de parte del Espíritu Santo? Porque lo tuyo es religión, es religiosidad. Tú pusiste por encima del Señor Jesucristo a esos hombres que supuestamente están puestos por Dios cuando se pusieron ellos mismos. Contristaron al Espíritu Santo porque no fueron elegidos por el Espíritu Santo. ¿Y cómo me doy cuenta de eso? Porque tienen sus escuelas de teología. Fijas, de teología. Un consejo que te doy, ya no escuches música del mundo, mi amigo. Ya no escuches nada de música del mundo. Nada música del mundo. Inclusive disque alabanzas cristianas. Porque esas personas también hacen mercadería con la palabra de Dios. Puesto que tú no sabes si ellos tienen el Espíritu Santo. Tampoco los escuches a ellos. Tú puedes decir, ay, entonces, ¿cómo puedo soportar la vida? Tengo que oír música. Bueno, escríbele a Dios, ora a Dios, o pon algunos temas que realmente fueron inspirados por parte del Espíritu Santo, para que tú sepas que realmente son hermanos cristianos que están ungidos por el Espíritu Santo, y no los vas a encontrar dentro de las iglesias protestantes de fin de semana, no los vas a encontrar allí. Ahora, si te mueve el zarape, oír música, dice que alabanzas a Dios, bueno, al menos fíjate que estén centradas en los Salmos, o por ejemplo en el Nuevo Testamento. Fíjate al menos que estén centradas en eso, ¿te fijas? Y de esa forma vas a empezar a tener, por ejemplo, una motivación para servir a Dios. Esto yo te lo digo como un consejo, te lo digo de parte del Espíritu Santo, amén, aleluya. ¿Fijas? Toda escritura es inspirada por Dios, ya sabemos, porque el Espíritu Santo es quien realmente nos la revela, porque nunca jamás fue traída por voluntad humana la profecía y la palabra del Señor, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, aleluya. Y mira que el apóstol San Pablo lo reconoce en 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es revelada por el Espíritu Santo. Mira, es como si lo parafraseara. Mira, toda la escritura es inspirada por el Espíritu Santo de Dios y útil para enseñar. ¿Por qué para enseñar? Porque cuando tú empiezas a tener una comunión con Cristo, a leer su bendita palabra, te estás capacitando. Llega el momento en que ya puedes enseñar. Entonces dice que es útil para enseñar, para reprender, porque tú ya conociendo la palabra del Señor, tú vas a reprender cualquier hereje de los templos denominacionales protestantes de fin de semana o esos brujos con sotana llamados sacerdotes. Porque yo al llamarle brujos no estoy pecando, mi amigo. Ellos practican literalmente amarres. Puedes irte a mi perfil Miguel Leiva, que está enfrente de esta plataforma, en la acera de enfrente de esta plataforma, en la pura esquina, caminas 2 cuadras hacia la derecha, te vas por la de Joaquín Musel y te vas por otra calle que se llama Guadalupe Victoria, no, esa es la escuela, y ahí te vas a dar cuenta que tengo un título que se llama Derribando a la mujer que cabalga sobre la bestia, que está basado en la Sagrada Escritura y en la historia. ¿Fijas? Entonces dice aquí, amén, aleluya,
Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, porque cuando tú aprendes de Dios, ahora enseñas. Cuando tú aprendes y enseñas de parte de Dios, ya puedes reprender, porque puedes identificar un espíritu de error, que es un espíritu demoníaco, que es una herejía, una doctrina antibíblica. Por tanto, estás capacitado inclusive para declarárselo y reprender a esa persona que te está enseñando una falsa doctrina, porque él se conformó con una escuela de teología, ¿te fijas? Pero realmente no está puesto por el Espíritu Santo. Entonces dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Para instruir en justicia, porque cuando ya tienes tú esta fórmula de parte del Espíritu Santo, aleluya, entonces tú ya puedes corregir e instruir en justicia. Si tú lees palabra de Dios y llega un momento en que algo no te agrada, entonces lo siento mucho, pero si realmente dices ser de Cristo, debes hacer a un lado todo eso que te está apartando de Dios, porque la palabra de Dios no la puedes adaptar a tu vida, mi amigo. Tú te tienes que adaptar a la palabra de Dios. Así tal cual como lo estás escuchando. Mira, Dios aquí me está diciendo que, por ejemplo, pues, por ejemplo, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero bueno, yo soy bien fumarola, con ese vicio abominable, que es peor que nada, realmente. Entonces tú sigues fumando, entonces tú no eres un hijo de Dios, tú eres un hijo del diablo, porque el templo de Dios, que es el cuerpo, se santifica para él, ¿te fijas? Por tanto, aunque la Biblia no te diga que no debes de fumar, pero sí te dice que tú debes de ser un templo del Espíritu Santo. Por tanto, lo que le metas a través de las drogas, lo estás contaminando, porque tú ni siquiera has vuelto a nacer, ¿te fijas? Así es que si tú dices ser cristiano y eres una fumarola, tú eres un hijo del diablo, que ni siquiera has vuelto a nacer, porque estás contaminando el templo que Dios diseñó para ser parte del Espíritu Santo, un templo del Espíritu Santo, perdón, ¿te fijas? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra. ¿Te fijas? Dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. Porque ya cuando enseño, corrijo, redargullo mis errores y aprendo de Dios, entonces yo ya puedo reprender y enseñar en justicia, porque esa facultad es la que me está dando Dios, ¿te fijas? Y no necesariamente porque fui a una escuela de teología, sino porque Dios me está dando esa facultad. ¿Qué mejor maestro que el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y el Señor de Señores? Amén. Aleluya. ¿Te fijas? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que sea apto, equipado para toda buena obra. Pues ahí está, ¿verdad? La predicación el día de hoy. Ahí está la predicación el día de hoy. No me resta más que decirte que Dios te bendiga y te ayude a entender. Aquí está mi perfil, David Ben Yeshua, al igual que en mi Face, Miguel Leiva, Alfa y Omega y Amichadai. No se monetiza nada, ya que es una obra del Espíritu Santo. Lo único que te pido es que hagas oración a Dios por mí, para que me conceda la salud física, mental y emocional que necesito a través de su bendita palabra. Y más en estos últimos tiempos que ya nos alcanzaron. Shalom, Maranata, el Señor viene pronto y el que no le amare sea anatema. ¿Qué significa eso? Sea maldición, porque así dice la Biblia. Amén y aleluya. El que tenga ojos para oír, el que tenga oídos para oír, que escuche lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias, que eres tú mismo como un templo de Dios cuando te santificas para Él. Nunca los templos hechos por manos de hombres. Al contrario, de ahí salte corriendo como un cervatillo, como un venadillo, como una gacela que pertenecen a la misma familia. ¿Te fijas? Como un corderito, como una ovejita a la familia de Dios. Como una liebre, como un corcel, como un leopardo, como un avestruz, o como un jet F-22 Raptor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas o de Israel. Pero de allí salte corriendo o volando de las denominacionales protestantes de fin de semana o de esa gran ramera que las parió, la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, porque sin duda vas a ir a un lugar que te vas a acordar atormentado por toda la eternidad, que no es mi deseo, mi amigo, por eso se predica la palabra del Señor en base a lo que está escrito por revelación del Espíritu Santo, aleluya, pero ya va a ser demasiado tarde. Entonces, Shalom, Maranata, te lo vuelvo a repetir, el Señor viene pronto y el que no le amare sea anatema. Vamos a dar unos cuantos minutos por si alguien quiere presionar los muñequitos y hacer alguna pregunta de lo que quiera saber. Si puedo contestarle, adelante, ¿verdad? Si no, lo investigo, no hay ningún problema. No me voy a arriesgar a decirte algo que no sé, ¿verdad? Obviamente no. Eso sería también mentir. Si alguien quiere preguntar algo acerca de lo que predicamos el día de hoy, de la Sagrada Escritura, lo que sea, o en el fin del mundo, lo que estamos viviendo, adelante. Es bienvenido aquí a mi perfil, Miguel Leiva. Igual si alguien quiere debatir alguna doctrina, como la marca de la bestia, el arrebatamiento antes de la gran tribulación, el salvo siempre salvos, y gracias Dios mío, ya me acordé, la Trinidad.
que son de origen antibíblico. Entonces, adelante, se puede escuchar y vamos a tener un orden, ¿verdad? Vamos a tener un orden. Yo estoy dispuesto a debatir, pero en base a lo que dice Judas, el apóstol del Señor, ¿verdad? Dice que ciertamente combatiendo por esta fe que fue dada una vez a los santos. ¿Y qué significa eso? Que nosotros no vamos a permitir que el diablo meta sus anatemas o sus herejías, sino que lo vamos a derrumbar precisamente, mira, con la palabra del Señor. Amén y aleluya. Lo vamos a derribar. Sea pastor, sea profeta de las naciones, sea disque evangelista, sea disque, no sé, lo que se haya puesto él, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo vamos a derrumbar con la palabra del Señor. Si vienes en un aspecto presuntuoso o envilecido, vas a ser derrumbado, mi amigo. Aquí va a sacar al foso de los leones, así como lo escuchas. Tengo una cegueta, inclusive para cortar cuernos de chamúcura. Tengo también, ¿qué más te podría decir? Unas pinzas gigantes para romper prácticamente dientes de tiburón. Tengo una espada de fuego para cortar espigas de cizaña. Así tal cual como lo estás escuchando, mi amigo, así tal cual. Así es que ahí verás. Si quieres subir a preguntar humildemente, adelante, ¿verdad? Esos son a los que Dios le agrada. Entonces yo por mi parte, al contrario, hasta mira, te aplaudo. ¿Por qué? Porque eso es una señal de que quieres acercarte a Dios. Se te va a ayudar con la Sagrada Escritura. Eso es lo que el Señor demanda de nosotros. Amén, aleluya. Pero si vienes en un aspecto de que, pues tú vienes del movimiento misionero mundial, de las iglesias bíblicas hundidas o unidos de víboras, mi amigo, a mí no me acalambras con tus 100,000 títulos. A mí, al menos a mí, mira, se me resbala. A mí no me asustas, ¿verdad? No le tengo miedo ni al diablo, te voy a tener miedo a ti. No le tengo miedo ni a tu padre el diablo que te metió esos anatemas, te voy a tener miedo a ti. Oh, por favor. Y no estoy enojado. Simplemente ese es mi celo santo de servir a Dios, ¿verdad? Mi voz es así, es muy fuerte, ¿verdad? Pero el que mi voz sea fuerte no significa que mi corazón no sea sencillo o humilde, ¿verdad? Pero claro que también es fuerte cuando hay que cortarle los cuernos a los chamucos o hay que meterle cegueta a los dientes de tiburón. Ahí sí soy fuerte, ¿eh? O se bajan, por ejemplo, al foso de los leones. Allí sí puedes verme como un hombre fuerte, ¿eh? Gloria a Dios. Pero no porque yo sea algo, sino porque el Señor lo es todo. Entonces, ¿que alguien desea apretarle ahí a los muñequillos? ¿Ser edificado? ¿O quiere alguien debatirme alguno de estos temas? El arrebatamiento antes de la gran tribulación, mentira del diablo, la Trinidad, mentira del diablo, el salvo siempre salvos, mentira del diablo, ¿te digas? O el cobro de los diezmos, que para la iglesia del Señor Jesucristo ya no está vigente, pues el cobro de los diezmos se instituyó para el levita, el extranjero, el huérfano o la viuda, ya que ellos no tenían heredad con Israel. ¿Te fijas? Por eso de esa forma es como el Señor los mantenía, porque precisamente los levitas estaban a cargo del templo de Salomón. Pero te lo vuelvo a repetir, desde el primer momento en que se derrumbó el templo de Salomón, el primero y el segundo, y el templo venimos a ser nosotros. Y como dice Hechos de los Apóstoles 17:24, o puedes leer, por ejemplo, capítulo número 7, donde Esteban le está diciendo a los fariseos incircuncisos de corazón, ahí te puedes dar cuenta que el templo ya somos nosotros. Que por cierto, San Esteban también fue un mártir del Señor Jesucristo, y que la palabra mártir también significa testigo de Dios, y el testigo de Dios es el que da testimonio con su propia vida. ¿Digas? Entonces, ¿qué es lo que dice Hechos de los Apóstoles, capítulo número 17, versículo 24? Pero el Dios que creó el mundo y todas las cosas que hay en él, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habitan templos hechos por manos de hombres, como si necesitase de algo. Inclusive en el Santo Job también está escrito, ¿te fijas? Que Dios no confía en sus ángeles, cuanto menos en los que habitan en casas de barro. Porque Dios no puso prácticamente un edificio para que tú, después del Señor Jesucristo, te congregases, puesto que ellos se congregaban en sus casas, en las cuevas cuando estaban siendo perseguidos, o por ejemplo, en los campos, en las parcelas de trigo, o en sus huertas, cuando había un poco más de refrigerio, es decir, que no había tanta persecución. Pero la iglesia del Señor Jesucristo nunca se congregó en un edificio, mi amigo. Eso es de origen católico, por favor. Ya despierta del anatema. Eso te está conduciendo a perdición eterna, mi amigo, aunque no lo creas.
porque por esa causa siguen engañando, te siguen sacando tu diezmo, tu ofrenda, pensando que se lo estás dando a Dios cuando le estás tirando a la basura y estás enriqueciendo a esos vientres gordos o esos vanagloriosos de vivir. Bueno, parece que nadie sube, no hay ningún problema. Saludos para todos aquellos que están en este live. No me resta más que decirles que Dios los bendiga y los ayude a entender. Algún día se animarán, ¿verdad? Y realmente el que quiera subir con humildad, inclusive para debatir conmigo, no hay ningún problema. Vamos a hablar de la Santa Biblia, voy a estimar un tiempo considerable, pero si yo veo que esa persona sigue empezamismada, pues ya Dios dirá, ¿verdad? Se tiene que bajar al foso de los leones, porque no se permiten anatemas aquí en mi perfil, David Ben Yeshua. Pues bien, paz de Dios, el Señor viene pronto y el que no le amare sea anatema, amén y amén. Aleluya. Compartan. Vamos a ver algo aquí. No me aparece ninguna invitación como para aceptar. Pues vamos a ver. Parece que no. Bendiciones.